¿Se puede convertir el dolor más profundo en un propósito que impacte vidas? Hoy vas a conocer a una gran líder que tras vivir una pérdida devastadora decidió canalizar su proceso de sanación hacia el empoderamiento de otras mujeres. Ella es Ángela Garzón, una filósofa con una brillante carrera en el sector público y privado. Es una defensora incansable del poder femenino que ha creado una red que ya ha tocado la vida de más de 700 mujeres. La defino en 5 palabras: liderazgo, porque guía desde el ejemplo y la autenticidad; conexión, porque tiene el don de unir personas y propósitos; amor, porque junto a su familia transformó el dolor en servicio hacia los demás; naturaleza, porque encuentra en la espiritualidad y la oración su refugio y fortaleza; y una mujer escalera, porque construye puentes para que otras mujeres subamos hacia nuestra mejor versión. Una líder que nos enseña que el verdadero poder nace cuando aprendes a amarte a ti misma y decides poner esa fuerza al servicio de otros. Entonces es que es tan relativo el éxito, tan relativo eso. Para mí, el mayor éxito del mundo es ser feliz con uno mismo y estar agradecido con lo que uno tiene. Entonces, creo que juzgar bajo el éxito de, no sé, de esa mirada de que tienes que ser rico, salir en redes y tener el cargo más importante, a veces nos lleva a que juzguemos mal las vidas de las personas. Esto es Burbuja de Oxígeno, un podcast para quienes tienen grandes objetivos, pero no quieren pagarlos con su paz y bienestar, para quienes lideran, innovan y sueñan en grande, y también necesitan espacios para respirar, reflexionar, soltar y volver a su centro. Porque el equilibrio no está entre elegir hacer y ser, sino en la danza que los une. Bienvenidos a este respiro en medio del ruido. Bienvenidos a Burbuja de Oxígeno, conducido por Caro Mora. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Burbuja de Oxígeno. Este episodio tiene un sentido muy profundo y para esto traigo un término de los más lindos que he conocido que se llama Ubuntu, que significa soy porque somos todos. Y esto es que tu bien es mi bien. Lo que nos quiere decir Ubuntu es que todos vivimos en una sociedad y que cuando trabajamos juntos por nuestro bienestar es realmente donde entendemos que la única manera de poder lograrlo es comprendiendo que el bien es colectivo. No podemos ser felices en una sociedad rota. No podemos estar en bienestar cuando otros no lo quieren estar, cuando nos hacemos daño mutuamente. La forma de seguir y lo que nos enseña este gran término es que el bienestar no solamente se hace trabajando solos, se hace cuando trabajamos juntos, cuando nos cuidamos unos a otros. Y por esto, en este episodio, tengo una invitada muy especial, una alta directiva que con su liderazgo está transformando la sociedad. Y hoy ella es el reflejo de esta palabra, Ubuntu, porque nos enseña cómo sanar entre todos a través de esta conexión como humanidad. Ángela es una filósofa que ha trabajado en grandes corporaciones, pero también ha trabajado por un mejor país a través de la política. Fue concejal de Bogotá y también fue candidata a la alcaldía de Bogotá. Hoy preside uno de los cargos más interesantes, que es la articulación, la vicepresidencia en la articulación público y privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, una de las entidades que más acelera el sector empresarial de nuestro bello país. Desde ahí, Ángela ha trabajado en incansables proyectos, pero uno de los más interesantes y más fuertes de lo que vamos a hablar hoy es la red Cree en Ti, donde está movilizando a más de 700 mujeres para cumplir su propósito, para lograr que sus sueños y sus ideas se concreten en mejores empresas y organizaciones. Pero lo más interesante de esto es cómo logró llegar a ser esta gran líder y que su dolor, que esa tristeza
que ha embargado su vida se convierta en un propósito. Esta es la conversación que vamos a tener hoy desde esta profundidad de cómo transformar los dolores, las emociones negativas, los odios que podemos tener en un propósito de vida. Mi querida Ángela, bienvenida a este podcast. Hola, Caro, y de verdad un gusto estar aquí contigo, saludar a todos los que nos oyen y nos ven, y de verdad es un espacio maravilloso. Te felicito por todo esto que estás creando y es un honor para mí estar aquí. Y déjenme contarles la historia de Ángela Garzón. Ángela, esta mujer fascinante, cuando la conoces de dónde viene, entiendes por qué es hoy lo que es hoy. Ella nació en una familia que rompió todos los esquemas. Su mamá, una física brillante, en una época donde las mujeres no podían acceder fácilmente al estudio. Y ella estudió una de las carreras más complejas, demostrando esa capacidad de liderazgo femenina. Y por otra parte, su padre, que viene de una familia muy humilde, pero que su tesón, su empuje lo llevó a ser un vicepresidente de nuestro país, de Colombia. Ustedes imagínense esta familia entregando su amor y demostrándoles a sus hijos que pueden transformar cualquier realidad. Desde ahí es muy interesante conocer la perspectiva que tiene Ángela para ver cómo este amor transformó realmente ese liderazgo, cómo llegó a impactar todo este amor en la familia, en la mujer líder que es hoy. Bueno, para mí mi familia es lo más importante, y cuando hablo de mi familia hablo de mi papá, mi mamá y mis dos hermanas, una que hoy nos acompaña desde el cielo, que fue mi hermana mayor. Bueno, mis padres me enseñaron con el ejemplo, primero, a que hay que vivir cada día con la mejor actitud, dando lo mejor de uno mismo, poniéndole el corazón a todo lo que uno hace, sin importar las dificultades que puedan surgir. Mi papá viene de un hogar muy, muy humilde, hijo de una madre soltera, vendedora de gallinas en la plaza de mercado de Cali, y eso no le impidió, digamos, saber aprovechar las oportunidades, estudiar, esforzarse y todo para haber llegado a ocupar uno de los cargos más importantes del país, pero sobre todo recordando siempre de dónde venía y sintiéndose orgulloso de ese origen, sin olvidarse que es pasar hambre, sin olvidarse que siempre si hay oportunidades la gente le puede ir mejor. Y también mi mamá viene de un pueblo de Cerrito Valle, fue una persona también de un hogar no tan humilde como el de mi padre, pero también un hogar pues que tenía varias dificultades económicas, pero también una mujer increíble, que para su época decidió, por ejemplo, estudiar física en la Universidad del Valle cuando eran solo hombres. Una mujer en la ciencia era muy difícil, ya desde eso empezó a romper esquemas, pero siempre me han enseñado que en la vida hay que seguir es el corazón y hacer lo mejor que dependa de nosotros mismos cada día en cualquier acción que hagamos. Entonces son súper importantes en mi vida ese ejemplo. Viene una de las partes más difíciles y complejas de su historia, porque a veces no todo es color de rosa. Esta familia que vivía en esta burbuja de amor, por decirlo así, con este amor incansable, con estos padres maravillosos entregando lo mejor para sus hijas, se vio truncado por uno de los dolores que ninguna familia debería vivir: el asesinato de una de sus hijas, el asesinato de su hermana mayor, uno de los seres más amados para ella, y cómo este dolor lleva a ponerlos a prueba y seguir desde esta gran tristeza, seguir trabajando por un mejor país. Y me lo demostraron que sus discursos o lo que decían no solamente era de palabras, sino con hechos. Para mi familia hubo un punto de quiebre o el momento, yo sí creo que partió en dos nuestras vidas y nos transformó a todos, y fue el asesinato de mi hermana mayor en el año 2000, Jenny, que hoy nos acompaña desde el cielo. Ella murió cuando tenía 27 años, yo tenía 23 y mi hermana Paula 14 años. Ella era una mujer absolutamente alegre, feliz, disciplinada, llegó a graduarse de arquitecta,
siempre dando como lo mejor de sí. Y yo creo que esas enseñanzas que nos dejó Jenny, yo hoy las tengo súper presentes, y ese amor que ella irradiaba por donde iba todavía me acompaña y nos acompaña a cada uno de nosotros cada día. Pero creo que en ese momento tan difícil para todos, mis papás me enseñaron de verdad que lo que decían de hablar del perdón, de hablar de vivir en el amor y en la paz, en escoger si uno quiere quedarse siendo la víctima o lleno de odio, venganza, o transformar el dolor en cosas mejores y en un propósito de vida. Entonces, por eso son además muy importantes. Creo que cada día comprendo el valor tan grande que tiene crecer rodeada de ese tipo de familia, que me enseñaron con el ejemplo todos los principios y todo el amor que hoy reconozco que existe en mi vida. De verdad que es para mí una de las historias más complejas y de pronto no lo mencionamos acá. Ángela es hijo, como decía, de uno de los hombres que más le ha entregado a este país toda su fuerza, que es Angelino Garzón. De ahí veo que tu nombre también, Ángela. Y Aunque no, mi nombre no viene de ahí, mi mamá, todos lo creen, igual me encanta el nombre Ángela, pero mi mamá me puso ese nombre por Angela Davis, que es una ok. luchadora afro-norteamericana que justamente peleó por los derechos de las mujeres y de la población afrocolombiana, una gran líder, y mi mamá me puso, fue en honor a Angela Davis el nombre, porque ella, como te digo, siempre fue una mujer que lideró muchas causas de empoderamiento femenino, de estar. Entonces admiraba a mujeres como Angela Davis. Ok, bueno, vienes desde dos fuerzas, ese Ángela, por eso yo creo que todo ese poder que tienes, Ángela, uno, lo que tú dices, pues de tus papás, imagínate tu mamá rompiendo esquemas, una física, como tú lo dices, en ese tiempo que era muy difícil, que era sobre todo carreras de hombres. Entonces, ahora entiendo tantas cosas y lo van a entender como van a ver porque Ángela lidera todos estos movimientos y ha transformado tantas vidas de mujeres. Y pues lo que tú dices, algo que me llama mucho la atención es pasar del discurso a la acción más allá que palabras, a través de lo que tú haces y accionas. El amor lo reflejas en el accionar y pues de las historias más difíciles, sobre todo sobre Jenny que nos acabas de contar, una mujer de 27 años llena de vida, llena de alegría y para ti uno de los capítulos más tristes que ha tenido tu familia. Pero aquí es la historia donde Ángela se podría decir que muy fácilmente hubiera podido caer en el odio, en la venganza, en la victimización, en preguntarse cada vez por qué pasó esto y quedarse desde esas emociones negativas. Pero vemos aquí una historia donde ella transforma todo este dolor, donde con su familia deciden pasar del odio al amor y seguir trabajando por un mejor país, por una mejor sociedad, donde el amor sea la ruta para lograr precisamente terminar con estos ciclos de violencia. Y quiero en esta historia que nos preguntemos cómo pasar de este dolor a este proceso. Y Ángela, desde sus propios aprendizajes, nos cuenta cómo fue este paso del odio al amor. Bueno, lo primero es, pues, mi familia, mi propia hermana. Yo soy muy creyente y parte de ese legado que me dejó mi hermana fue también, era una mujer muy creyente que creía mucho en la fuerza del amor, realmente lo vivía cada día. Y solamente ese recuerdo y esa enseñanza me sirvió muchísimo para no quedarme, digamos, en ese dolor y en ese odio y en esa rabia, sino transformar. Y también transformar ese dolor en un propósito de vida. Mi hermana fue presuntamente asesinada por su pareja. Es un caso que 25 años después, ella fue asesinada en el año 2000, sigue en investigación. No se ha cerrado el caso, sigue abierto por la fiscalía. Pues nunca, no sé, yo siento que ya nunca sabremos la verdad de lo que pasó, pero sí era una persona que estaba rodeada de amor, que hubiera tenido las herramientas para pedir ayuda, y me di cuenta que es que no se necesita tener educación o tener fuerza o tener una red de apoyo
pero a veces caes en situaciones en que pues pueden terminar hasta con la muerte. Y un propósito de vida mío es precisamente ayudar a empoderarse a las mujeres, a amarse a sí mismas, de tal forma que puedan tener esa fuerza o el darse cuenta o poder alzar la mano a tiempo para que no les sucedan cosas como las que le sucedió a mi hermana, o simplemente para que puedan tomar decisiones de vida que lo hagan ser lo que ellas quieren. Y es, yo creo que sí es importante tener ese propósito y yo hoy entiendo, yo les recomiendo un libro que para mí ha sido muy importante, que se llama El plan de tu alma, de Robert Schwartz, que habla precisamente que antes de nacer planeamos, no cosas tan horribles, pero sí planeamos como los aprendizajes de vida, y eso me ayuda a entender que la muerte de mi hermana igual tuvo un propósito, y es un propósito de demostrar muchas cosas y de transformar también las vidas de los que estábamos a su alrededor para querer ayudar y transformar también las vidas de otras personas. O sea, yo no tendría la fuerza ni el propósito de ayudar a tantas mujeres si no hubiera vivido de pronto esa muerte de mi hermana. Tal vez no hubiera sido tan sensible, tan comprometida, o no hubiera tenido esa fuerza de acompañar a personas que necesitan ayuda, especialmente mujeres. Digamos que el proceso igual de un duelo de esto no es de un día para otro. Y puedo ayudar a mujeres y todo porque también he tenido procesos, he levantado la mano, levanté la mano en su momento para pedir ayuda no solo de mis padres, de mi familia, sino ayuda psicológica también, porque es importante contar que no es de un día para otro así, todo está bien y somos perfectos y felices, porque es muy fácil escuchar. Y entonces, porque si alguien está pasando por un proceso de que haya pasado algo difícil, como un duelo, o tal vez un despido laboral o un rompimiento amoroso, o sea, momentos de crisis que tenemos todos los seres humanos, o una enfermedad, no es que sea tan fácil de un día para otro, y eso me gusta decirlo, porque a veces hablamos de lo bueno y de todo lo que hemos hecho, pero no cómo llegamos allí, y que no es un proceso de un día para otro, ni que de un día a otro se pasa la página y hoy estoy feliz, sino que se necesita pedir ayuda, alzar la mano, que es importante. Hoy está muy de moda hablar de salud mental y de que tenemos todos derecho a alzar la mano. Hace unos años no era así. Entonces, es decirle a quien está pasando un momento difícil, de cualquiera, que se vale la mano, se vale levantar la mano y decir, necesito ayuda, quiero salir adelante. Hay que prepararse para ayudar a otros, no simplemente basta con que hayas vivido algo, sino que también sanarse uno mismo es muy importante primero para poder ayudar a otros. Lo primero es lograr hacer un proceso personal, tener la responsabilidad también de que si vas a ayudar a otros es, sí, desde tu experiencia, pero también desde un lugar en el que ya hayas sanado un poco, porque si no, realmente no puedes ayudar a alguien y tal vez lo que hagas es hundirlo mucho más. Entonces sí quiero decir esto, porque no es que todo es fácil y todo es de un día para otro, y que al otro día hay que te pasa algo terrible, tú ya sales feliz a ayudar a otros, como para que las personas lo entiendan y sepan que todo es parte de un proceso maravilloso, porque al final te hace la persona que eras, pero pues no es de un día para otro. Otra, sí. Tanto, Ángela, perdón que te interrumpa aquí, porque me pareció algo súper lindo que dijiste y no quiero dejarlo pasar de largo. Ya ahora vamos a sacar del movimiento, porque dijiste algo muy lindo, y es, no puedo sanar a otros si no me puedo sanar a mí misma. Es decir, ¿cómo entrego a los demás amor si yo no me amo a lo que yo soy? Y yo aquí me gustaría saber cómo te sanaste, porque hablas de temas, obviamente esto no fue un proceso fácil, seguramente la muerte de uno de los seres que más has amado. ¿Cómo fue este proceso de sanación? Además de pedir ayuda, ¿qué es lo que te sostuvo desde estos años y te sigue hoy sosteniendo para lograr ese equilibrio que tú tienes? Es que ustedes nos imaginan a Ángela cuando conversamos. Ángela tiene una sabiduría que emana, que es desde ese equilibrio, es esta mentalidad siempre de sabiduría, que es también otra de las cosas que tanto admiro en Ángela, de esta ecuanimidad, de esta prudencia que tiene. Y todo ha sido, me imagino, años de procesos. ¿Qué hiciste para lograr esto?
Bueno, lo primero, como te digo, yo soy muy creyente y lo era cuando mi hermana murió también y pues me aferré muchísimo a Dios y en el sentido de a mí me hace bien ir al Santísimo, ir a misa, digamos, esos espacios que hoy entiendo que así no sea religioso, son espacios donde tú te llevas a la reflexión, a la calma, a respirar, a parar. Entonces siento que ayuda aun si alguien lo hace no desde la religión, sino desde la meditación, la respiración, como el parar y encontrarte a ti mismo, también el amor que mi hermana me dejó y yo sé que suena raro de cuando las personas se les muere a alguien o algo, yo les digo, o sea, lo sé, el amor es cada día más grande, es diferente porque claro, la persona ya no está aquí en el plano físico, pero el amor sí trasciende la muerte, te lo digo, y a mí me sirvió mucho ese amor, esas enseñanzas de mi hermana, aún hoy en día, como que cuando estoy mal, recuerdo muchas de las enseñanzas que ella me dejó y siento ese amor sin aferrarme, porque también es importante decir cuando las personas pasan a otro plano, no nos debemos aferrar a que estén aquí personalmente, es un amor súper diferente, por eso digo el amor trasciende, es yo sé que ella está mejor en el cielo que hasta acá y todo, pero es como que ese amor que me dejó, en lugar de apagarse con el tiempo, y ya han pasado 25 años, se ha expandido ilimitadamente. Entonces es súper lindo sin aferrarme, porque no es aferrarse, que eso también lo he aprendido, que uno no puede aferrarse a algo, sino entender que el amor pasa a otro plano y es un amor que se expande totalmente. Tuve ayuda de psicólogos, de psiquiatras. Yo no tomé medicamentos también porque siempre he sido con mi mamá mucho más de una medicina más alternativa, pero por ejemplo me hicieron acupuntura, con esencias naturales, todo ese tipo de ayudas con psicólogos que tuve maravillosos a mi lado, haciendo los ejercicios muy juiciosa, con lecturas. Y hay algo que transformó mi vida totalmente y es como les digo, yo soy muy religiosa, fue un ayuno que hice a la Virgen, que es el ayuno que hizo Jesús de 40 días a pan y agua. Sé que suena un poco raro, pero bueno, pero no estoy diciendo ni que nadie tenga que hacer algo tan extremo, sino que fue un proceso de reflexión muy personal y algo para mí que fue maravilloso y que siento que fue un proceso aún más grande de sanación de todos los otros que he tenido. Y también he estudiado, me he preparado, he tomado varias clases de diferentes temas de coaching y he venido como preparándome estos últimos años también. Y digo, es un ejercicio que se hace todos los días. Y hay otro autor, Louise Hay, que algunos lo conocerán o no, fue una mujer de Estados Unidos que empezó hace muchísimos años cuando nadie hablaba de mindfulness, ni de meditación, ni nada, ni de afirmaciones positivas. Es como sus libros, sus podcasts, todos sus videos en YouTube, sus meditaciones también han sido una herramienta que me ha servido muchísimo. Ella tiene un ejercicio, un libro que se llama El Poder en el Espejo, creo, El Poder del Espejo, El Poder en el Espejo, es algo, no recuerdo el nombre exacto, y tiene un ejercicio, por ejemplo, de 21 días de cómo tú te debes mirar al espejo, hablarte a ti mismo. Entonces, como muchas cosas así fue lo que me ayudaron. Y como nos los dice Ángela, no se despertó un día después de la tragedia siendo la mujer sabia y amorosa que es hoy. Esto viene de todo un proceso. El proceso de un duelo no es de un día para otro. Y también aquí nos dice Ángela que levantó la mano para pedir ayuda, se aferró a su espiritualidad, hizo un proceso consigo misma de conexión, de comprensión, de abrazar su dolor. Y hay una frase que me llevo de esta conversación tan profunda: no puedo sanar a otros si no me sano a mí misma. Cuando entendemos esto, empezamos a comprender la importancia de la disciplina que debemos tener con nosotras mismas, con nosotros mismos, para poder, a partir de nuestro propio amor, de nuestro propio ejemplo, dar a otros ese amor, sanar una sociedad. Como lo decía al inicio, no podemos sanar en una sociedad rota. Por tanto, desde aquí, como nos dice Ángela, nuestro amor hacer que trascienda límites, y como lo hizo Jenny hoy, como siente su hermana, su amor trascendió la muerte. Desde allí, ella nos invita precisamente
a trabajar y conectarnos con un propósito, algo que nos dé sentido a lo que estemos haciendo. Este proceso, lo que nos dice, no solamente fue por ella, fue precisamente para generar desde su sanación un proceso de calma, de equilibrio para otras mujeres, y desde aquí esta red maravillosa que nace de Red Cree en Ti, de más de 700 mujeres donde han encontrado precisamente eso que aquella que la sostiene para seguir trabajando, para seguir emprendiendo con toda su fuerza y su valentía. Y hay un poquito, porque volviendo a la pregunta que me hiciste, sí, precisamente todos esos procesos lo que me han llevado es a creer en mí misma, a amarme a mí misma, y eso es lo que quiero transmitir a otras mujeres, y lo he hecho desde diferentes escenarios. Hoy tú hablabas de uno específico que es la red Cree en Ti, y esta es una red que es de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta es una red que surgió porque existe la Ley 2125 de 2021 que insta a las cámaras de comercio a crear una red de mujeres emprendedoras y empresarias. La ley además tiene el nombre Creo en Ti, pero yo el nombre Cree en Ti siempre lo he usado porque, como te digo, todos estos procesos lo que me han enseñado es que solo si empezamos a creer en nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos, somos capaces de transformar lo que sea, bajo cualquier situación, no importa si hay pobreza, si hay violencia, si hay falta de oportunidades. Cuando tú crees en ti mismo y te amas a ti mismo, se abre un mundo de posibilidades y hace que tengas esa fuerza y despiertes esa fuerza interior que tenemos todos los seres humanos. Lo he hecho desde diferentes escenarios donde he estado, diferentes redes, grupos de mujeres. Lo reconozco hoy que he ayudado a crear muchísimas cosas y muchas redes, y hoy desde este mandato que tiene la Cámara de Comercio pues decidimos crear la red Cree en Ti, como aludiendo al nombre de la ley, pero también a esta frase Cree en Ti, que es una frase muy genérica, o sea, está por todas partes, en libros, en cuadernos, en todo, pero que es una frase que no es de cajón, es una frase que si se pone en práctica, realmente transforma vidas. Y eso es lo que estamos haciendo en esta red, y yo creo que por eso ha crecido tanto en menos de un año, porque se lanzó el 20 de agosto del año 2024, hoy estamos, no hemos llegado al 20 de agosto, entonces es importante decir que lo que más hemos logrado en esta red es que cada una de las mujeres que están ahí empiecen a creer en sí mismas y a ver ese poder que tienen cada una de ellas, y es como han despertado y como hemos visto que crecen y todo, pero todo ha sido es como ese motorcito de hacerles ver que es que su poder y su fuerza y su brillo está es dentro de ellas mismas, no depende de nadie más. Oye, qué bonito eso, y además se vive. Créanme que de verdad que los invito, pero pues tiene tu alma, Ángel, este proyecto de Cree en Ti. Por eso ha sido tan exitoso, porque viene de ti, desde tu proceso de creer en ti, de salir adelante después de todas estas complejidades de la vida que a veces nos trae. Y aquí yo tengo una curiosidad porque tú, claro, te contactas con muchísimas mujeres, además que son programas bellísimos, mentorías, charlas. Yo los aliento a que entren y que investiguen más, porque de verdad que yo estoy ahí también como mentora, también como aprendiz, porque realmente es una red de sostenimiento muy interesante. Mi curiosidad va a que hay algunas mujeres que van de alguna manera como que logran de manera mucho más fuerte ese poder en ellas mismas y que logran de manera mucho más impactante esos sueños que tienen. ¿Cuál dirías que tú hace la diferencia en aquellas mujeres que han logrado con mayor determinación sus sueños? ¿Qué es lo que hace que lleguen de manera mucho más impactante? Yo creo que las que están llegando más lejos es porque han tenido unos procesos anteriores. Como te digo, todos tenemos en nosotros ese poder, pero a veces tú no has hecho esa conciencia o no has tenido procesos interiores antes, entonces empezar, y como les digo, esto nada es de un día para otro, entonces a veces vemos que alguien, uy, pero esta ya empezó a brillar y a crecer demasiado, pero cuando tú vas a ver detrás, es una persona que lleva años de trabajar en sí misma,
de prepararse, de capacitarse. Entonces es como todos tenemos ese poder. Yo digo que no es que unas tienen más suerte que otras, sino que hay procesos y hay que también tener esa paciencia de saber y compararnos solo con nosotros mismos. Es algo que también enseñamos en la red Cree en Ti. Entonces tú me enseñamos es que no te fijes tanto en lo que le está pasando al otro, sino cómo estás tú, depende de dónde hayas llegado. Y es algo que también yo he aprendido en la vida. Mi única comparación es conmigo misma, cómo estoy hoy a cómo estaba ayer. Y a veces puede ser hasta que la gente desde afuera te juzgue y te diga, pero nos parece que antes tenías más poder o ibas a llegar a tal parte. Y yo estoy absolutamente convencida que donde estoy hoy, desde el punto de vista personal, es donde quiero estar. Entonces, para mí, por eso digo, tal vez los de afuera no saben lo que yo estoy viviendo. Mi comparación es conmigo misma y yo hoy me siento absolutamente orgullosa de la mujer que soy y cómo vivo mi vida, cómo la disfruto, cómo la gozo. Es súper diferente y por eso como nadie puede saber lo que estoy viviendo yo, lo que estás viviendo tú, lo que está viviendo cada uno, uno solo debe compararse con uno mismo. Y yo siento que todo es proceso, son procesos diferentes, son vidas diferentes, entonces no es que a uno le vaya mejor que el otro. Y eso además yo lo he aprendido a veces de las personas más vulnerables o que a nuestros ojos la han pasado peor, porque he tenido enseñanzas muy grandes de personas que han sido desplazadas, abusadas sexualmente, les han matado a sus esposos y sus hijos frente a ellas, y son personas mucho más felices, más plenas y más llenas que otros que tú juzgarías externamente que son más exitosos. Entonces es que es tan relativo el éxito, tan relativo eso. Para mí, el mayor éxito del mundo es ser feliz con uno mismo y estar agradecido con lo que uno tiene. Entonces juzgarlo desde como las miradas de que es que el que tiene éxito es el que gana más dinero o el que está en el cargo más importante y todo, pues yo ya he aprendido que ahí no es. Porque he visto gente que está muy arriba, supuestamente, entre comillas, y es absolutamente infeliz. Y he visto gente que vive de una manera muy sencilla y es absolutamente líder y feliz. Entonces, creo que juzgar bajo el éxito de, no sé, de esa mirada de que tienes que ser rico, salir en redes y tener el cargo más importante, a veces nos lleva a que juzguemos mal las vidas de las personas. Ay, Ángela, siempre como ustedes ven, sorprende, Ángela, con esa sabiduría, porque has dicho cosas tan significativas. La primera es que las mujeres, cuando de alguna manera detonan más ese liderazgo, ha sido porque han sido años de crecimiento personal, de quererse, de amarse, de entender algo que tú dijiste, su éxito, su felicidad, que es realmente lo que las lleva al final a detonar a sus propios ojos ese éxito, felicidad. Y hay algo aquí que he marcado, y porque muchas mujeres entramos a ese punto de comparación de unas a otras, y por eso esta red lo que ha tenido tanto éxito, para mí es una de las redes más exitosas de América Latina frente al tema de lo que es esta red de apoyo entre mujeres, es que dices, mi única comparación debe ser conmigo misma. Y esto es algo muy lindo que está pasando a las mujeres, que nos hemos dejado de comparar porque entendiendo que tu luz no me va a opacar, al contrario, vamos a brillar juntas. Y desde ahí es lo que tú nos recuerdas, porque muchas veces caemos por el tema de las redes sociales, vemos a una persona posiblemente, entre comillas, se ve más feliz que yo, sin entender realmente ese proceso de que cada uno tiene su propio proceso de aprendizaje. Y hay algo que me recuerda esta frase cuando tú lo acabas de decir, de que hay personas que desde diferentes niveles, situaciones nos enseñan. Hay una frase muy linda que me gusta y es vernos al mismo nivel de ojos, que tengamos la capacidad de entender que todos y cada uno de nosotros tiene un valor y que no hay nadie por un título o por un cargo, algo que sea superior a los demás. Todos tenemos esa misma capacidad de dar. Así que gracias por recordarnos esto, mi bella Ángela, porque Y realmente... además, perdón interrumpirte, pero es que justo, yo creo que pocas personas saben esto de mí. Yo soy filósofa de la Universidad Nacional, esa es mi profesión.
Y mi tesis se llamó El multiculturalismo y el reconocimiento del otro. Y precisamente se trata de que todos debemos vernos, reconocernos y respetarnos desde el mismo punto de vista, que todos los seres humanos tenemos las capacidades para llegar donde queramos, pero debemos reconocernos que igual compartimos el hecho de ser humanos y por eso somos dignos de que nos respeten y de tener los mismos derechos. Y lo recuerdo es porque la vida me ha mostrado, o sea, como que todo en ese momento creo que no pensaba tanto cuando yo decidí que esa iba a ser mi tesis, porque lo decidí casi a la mitad de la carrera. Por ejemplo, mi hermana no había muerto, o sea, tenía una visión de la vida, creía que súper diferente, pero estaba como encaminada hacia el mismo lugar donde estoy ahora. Yo el otro día la leí y me dije, wow, o sea, estaba como enfocada como en lo mismo aún antes de pasar todos estos procesos y creo que en eso tuvo que ver mucho mi mamá, mi papá, los profesores maravillosos que tuve, no solamente en mi carrera de filosofía, sino mi mamá fue siempre, ella es física en la Universidad del Valle, pero desde que estuvo embarazada de mí entró por concurso como profesora de tiempo completo de la Facultad de Física de la Nacional y tuve la oportunidad de crecer rodeada de personas maravillosas y muy inteligentes como Guillermo Hoyos, que fue un gran filósofo colombiano, Antanas Mocus, todo. Entonces, escuchar todas estas personas en mi niñez y todo creo que caló demasiado en mí sin darme cuenta. Y hoy, por ejemplo, además a través de lo que he llegado con todo, pues, y me llama la atención porque creo que había dejado mi tesis como olvidada el otro día, la recordé, la releí y dije, pues siempre va eso y es justamente vernos como iguales, que todos tenemos un potencial muy grande de nosotros mismos, pero todos somos dignos de ser reconocidos. Al final de nuestra conversación, le hice una pregunta a Ángela que me parece fundamental para hacérselo a todo líder. ¿Cómo te gustaría que te recordaran las personas que han trabajado contigo? Y aquí permítame leerles esta conclusión, porque no quiero perderme esta reflexión profunda a la que nos invita a Ángela como seres humanos. Su respuesta sorprende porque se revela la esencia de lo que realmente significa ser un líder auténtico. Van a escuchar a una mujer que entiende perfectamente que los títulos pasan, pero el impacto que dejas en las personas trasciende para siempre. Aquí está la prueba de que cuando alguien sana desde el amor y transforma su dolor en propósito, no solo se transforma a sí mismo, sino que se convierte en un transformador de vidas. Esta respuesta confirma que Ángela es Ubuntu en acción, una mujer que sabe que su bienestar está conectado con el de todas las personas que toca con su liderazgo. Esta mujer logró transformar el dolor más grande en su vida en la capacidad más hermosa, la de unir propósitos y lograr que pasen cosas extraordinarias. Jenny no solo vive en su corazón, sino que cada vida que Ángela transforma, en cada mujer que encuentra su fuerza, es a través de la red Cree en Ti. Pero qué interesante que una filósofa hoy tenga un cargo, por ejemplo, tan interesante, y muchos de los que has tenido, como desde el inicio, que has trabajado en cargos muy importantes. ¿Cómo te gustaría que te recordaran aquellas personas que han trabajado contigo? Porque has combinado tantas cosas desde la filosofía, pero también desde la administración, desde el liderazgo, desde la política. Pero si hay alguna persona que ha estado contigo, ¿qué te gustaría que dijera qué aprendió de ti o qué sintió a tu lado? Lo primero es que no me importan los cargos, o sea, estoy súper feliz con el cargo que tengo, no voy a decir que no con los cargos que he tenido, pero los cargos van y vienen, es lo de menos y eso es lo que he aprendido y lo que le intento también enseñar a la gente. No es tan importante el cargo, sino la persona que eres. Yo quiero que me recuerden como Ángela Garzón, a mí me encanta ser quien soy y que es como una mujer que enseña a otros, que es capaz de escuchar a los otros,
que ayuda a crear proyectos, que ayuda a transformar vidas. Eso quisiera, o sea, he tenido la fortuna, porque digo la fortuna, la bendición, y soy agradecida de que varias personas me han mirado a los ojos y me han dicho gracias por ayudarnos a transformar nuestras vidas. Y ese es realmente lo que yo quiero, es lo que también yo se lo he dicho a personas que han realmente marcado una diferencia en mi vida. Agradecer también cómo me han ayudado a ser una mejor persona, y eso también yo quisiera que la gente me recordara como Ángela Garzón, una persona con las que la pasaron bien, y que también ayudó a transformar sus vidas, a darle alguna enseñanza para transformar sus vidas positivamente. Y me encanta crear proyectos, me encanta crear cosas, me encanta realmente ayudar a hacer cosas. A veces quienes me conocen creo que lo pueden decir, no soy solo yo que lo digo, entonces veo que sí es verdad. Yo lo digo. A mí me encanta como unir a las personas y ayudar a hacer cosas. O sea, como que pasen las cosas. No me importa ni siquiera si después dicen que hay... No, me encanta es que pasen las cosas y unir. Y siento mucho que hay que ser mucho más generosos todos de esta humanidad, de verdad ser generosos con el conocimiento, con la información, con la colaboración, porque cuando uno se une y articula y une gente y une propósitos, se logran miles de cosas, de verdad. Es que lo he visto en muchas ocasiones, y eso es lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida, seguir conectando a la gente y logrando que pasen cosas. Bueno, y aquí quiero hacer una pausa para contarles que Ángela, junto a otra gran, hermosa mujer que se llama Marcela García, que ellas dos son las líderes de este gran movimiento de Red Green Tea, me han inspirado también desde este proceso de sanación a este proceso de transformación para crear un movimiento que también va en pos de cerrar la brecha de género en nuestro mundo. Se llama Movimiento Pies Firmes y tiene como objetivo impulsar a las mujeres para que no tengamos miedo a innovar, a desafiarnos, a crear cosas inimaginables desde nuestra gran capacidad de liderazgo, desde nuestra gran esencia femenina, para transformar organizaciones y para crear soluciones innovadoras, y poder también que las mujeres tengamos un espacio en la innovación y la tecnología que lleve en alto nuestro nombre. Y este movimiento inicia con bootcamps de innovación que realizamos en diferentes países, porque somos un grupo de mujeres de diferentes países de América Latina y de España. Vamos a hacer nuestro primer bootcamp de innovación el 15 de octubre en la Ciudad de México, un día completo donde vamos a trabajar con 300 mujeres para co-crear ideas de alto impacto para sus empresas y para una mejor sociedad. Y quiero decirlo esto porque es un reconocimiento a Ángela y a Marcela por ser dos de las grandes inspiradoras para entender cómo desde nuestra acción, no solamente desde un discurso, podemos mover vidas, podemos transformar e impulsar que nuestra América Latina sea una región donde nos sintamos orgullosas para poder generar y crear soluciones que nos lleven a una mejor sociedad. Y bueno, para finalizar este podcast, pues vamos a hacer la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Escuchemos cuál es la burbuja de oxígeno de Ángela. Pues gracias, yo te lo quiero decir desde una vez, y por eso digo que para mí estas entrevistas son personas que he cruzado en mi camino y que de alguna manera quiero reconocerles en la vida porque realmente inspiran, personas que transforman. Y yo quiero darte las gracias de verdad, Ángela, por transformar desde tu sabiduría y desde tu amor nuestras vidas. Tan es así que ella me inspiró a mí a crear un propio movimiento que se llama Pies Firmes para cerrar la brecha de género en innovación. Que las mujeres no nos dé miedo esta palabra y podamos tener más escenarios innovadores y tecnológicos. Y tú, Ángela, junto a Marcelo, fueron de esas mujeres que me inspiraron para seguir moviendo. Así que gracias por inspirarnos y transformar, como tú dices, desde tu amor esas vidas, desde creer en nosotras mismas. Y para finalizar, siempre tengo una pregunta que hago que hace alusión a esta burbuja de oxígeno, precisamente.
¿Cuál es tu burbuja de oxígeno que te permite a ti tener esa pausa y a veces tener esa conciencia para detenerte en esos días tan difíciles o caóticos? Para mí es parar y lo hago mucho con la oración, ya sea yendo al Santísimo o a la naturaleza y haciendo siempre una oración, pero es como parar, que lo puedes hacer donde estés, respirar y como parar, o sea, como sin pensar, sin nada de eso, sino y oro. A mí la oración me ayuda muchísimo a eso, a parar, como a entrar en calma, aún en los momentos más difíciles. A veces no voy a decir por eso que siempre es perfecto y todo, a veces exploto un poco, pero cada día menos, ¿sabes? Eso me ha gustado cuando uno empieza estos procesos. Yo sé, tengo una parte como súper guerrera también de lograr resultados, entonces a veces soy un poco fuerte y arrolladora en ese sentido, que por hacer las cosas paso, pero siento que cada día exploto menos o puedo ser más calmada, y tengo que mejorarlo cada día y todo, pero por eso, creo que he logrado poder hacer esas pausas y esas burbujas de oxígeno que es tan importante, y si además puedo hacerlo en una montaña o metida en el mar, pues aún mejor, pero siempre mi mejor manera es a través de la oración, de que logro parar y entrar en calma. Hay gente que lo logra con meditación, con la respiración, pero sí les propongo que paren un momento, en cada día, dedíquense 5 minutos a estar con ustedes mismos en oración, en respiración, y transforma la vida, transforma el cuerpo, transforma la salud, o sea, lo he vivido. Y se nota, de verdad, Ángela, en su espiritualidad, además que también es una mujer súper disciplinada consigo misma, con su cuidado, y parte de esa disciplina también es tu oración, de estar contigo. Y también gracias por recordarnos esos momentos de pausa que a veces se nos va tan caótico, de alguna manera, algunos meditando, algunos orando, unos simplemente escuchando el silencio para poder desde ahí escuchar esa alma que tenemos todos, recordarnos esa conciencia que tenemos todos para tomar decisiones y para actuar. Ángela, ha sido de verdad un placer. Esto es un bálsamo para el alma, tu conversación, el saber cómo desde tu sabiduría estás transformando el mundo, una líder que pone en servicio su amor al mundo, no solamente desde la inspiración, sino desde la acción, porque estás moviendo, estás haciendo que las mujeres y que personas de diferentes proyectos, porque no solamente es la red Cree en Ti, sino desde tu cargo desarrollas muchos otros proyectos, pero siempre con esa visión de creer en nosotros mismas, de creer en nosotros para que a partir de esta fuerza podamos transformar y podamos posiblemente dejar, o más que dejar, yo digo, abrazar el dolor, y a partir de ese dolor ser mucho más fuertes y poner desde ese amor, no desde el odio, sino desde el amor, una mejor humanidad. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio de Burbuja de Oxígeno, y saben que no se trata de correr más la vida, sino de respirar mejor. Gracias, Ángela, por ser parte de esta humanidad y por mejorarla cada día. Gracias, Caro, y a ti también por este espacio, por ese movimiento que estás creando, porque estás ayudando a transformar vidas. Un abrazo a todos. Adiós. Este episodio es conducido por Caro Mora y es posible gracias al patrocinio de WanaLab, el Observatorio de Liderazgo y Reputación Corporativa para América Latina, que guía líderes y organizaciones en su evolución hacia modelos más humanos, conscientes, innovadores y sostenibles. La producción en Montegreen Studios por Amilcar Sosaya, creador del newsletter Líder Eres y cofundador de Conecta y Conquista. Para consultar más información, visita las notas del podcast.